días. Entonces, para iniciar esta parte, la presentación que me toca justamente es todo el análisis que se ha venido realizando hace 1 año y medio, casi 2 años atrás, de información que se ha ido recopilando a lo largo de todo el país respecto a la evaluación del Proyecto Educativo Nacional a 2020-2021, que es el que se está terminando, digamos, técnicamente en el 2021 y es además el trampolín que nos permite, a partir de la evaluación del mismo, enfrentar el reto de construir juntos el nuevo Proyecto Educativo Nacional a 2036. En esa lógica, la siguiente, por favor. Allí recordamos cuál era el espíritu que ordenó el Proyecto Educativo Nacional al 2021. El primero es que el PEN es el marco estratégico que orienta las decisiones que conducen el desarrollo de la política pública en educación, y eso nos referimos al artículo 7 de la Ley General de Educación del año 2003. Se construye en un espíritu de diálogo, de consenso entre el Estado y la sociedad, tiene un alcance de 15 años y presenta la visión de futuro de la educación que fue pensada en ese momento y finalmente fue publicado con la resolución ministerial que dice en pantalla y la evaluación de su proceso de implementación sucede entre los años 2007 y 2017, puesto que en ese año es que se arrancó el proceso de evaluación general del mismo en preparación para, como mencionaba hace un inicio, el Proyecto Educativo Nacional del 2036. La siguiente. Allí les mostramos la visión planteada del Proyecto Educativo Nacional y quisiera leer y hacer unas remarcaciones sobre ciertos elementos para poder mostrar la visión que efectivamente se planteó en ese momento. La visión del PEN al 2021 es que todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. Rememora, digamos, a la hora de revisar esta visión planteada hace algo menos de 15 años de lo que debería ser el estudiante que emerge del sistema educativo nacional, no solo entendiendo al sistema educativo nacional como el estudiante que está en inicial, primaria, secundaria, sino que está en todos los niveles del sistema educativo, y llama la atención la enorme claridad con la que la visión propuesta se propone para el trabajo. Habla de ciudadanía, que es un tema que hoy en día resuena con enorme fuerza, sobre todo por las condiciones en las que está pasando nuestro país, pero también habla de la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, la importancia de los valores, no en el sentido simplemente de declarativo, sino de la práctica cotidiana en el día a día, pero además también con esa visión que conversábamos al inicio de este evento respecto de la diversidad cultural y cómo es que como peruanos tenemos que aprender a vivir justamente en perfecta armonía entre nuestra diversidad y complejidad y los retos de un mundo cada vez más globalizado. Entonces es interesante en estos ejercicios volver a revisar esa visión planteada hace algo más de 15 años y lo tan progresista en un sentido que plantea esta visión como el esfuerzo y el trabajo de todos los que estamos involucrados en el ámbito de la educación. Sobre esa visión, entonces, se plantean 6 grandes objetivos estratégicos, la siguiente, por favor, en la que podemos ver el objetivo 1, educación con calidad, el objetivo 2, aprendizajes pertinentes, objetivo 3, maestros bien preparados, objetivo 4, gestión descentralizada, la quinta, educación superior, igual desarrollo, y finalmente la sexta, que lo mencionaba Quilla en su intervención, que es la más retadora de todas, es la de la sociedad educadora. Entonces, parte del encargo recibido por el Ministerio de Educación en una resolución ministerial en la que invita al Consejo a hacer el proceso de evaluación del Proyecto Educativo Nacional es que nosotros queremos ahora mostrarle un poco esta radiografía
de cómo nos encontramos respecto a ese Proyecto Educativo Nacional al año 2021 que iniciamos y tuvimos como gran reto como comunidad educativa. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué hemos encontrado? El PEN al 2021 permitió demostrar que a partir de la participación de la ciudadanía se podría construir política pública a largo plazo, que era posible además encontrarnos nacionalmente para pensar la educación. Y esta lógica de planificación juntos fue una experiencia atípica, sobre todo en la historia, digamos, de la educación peruana, porque nos sentamos todos a discutir juntos cómo y qué debíamos hacer y qué retos debemos plantearnos como comunidad educativa, comunidad nacional, para poder atender este gran reto de la educación. Habiendo reconocido esto, además, tenemos que decir claramente que este documento, el Proyecto Educativo Nacional 2021, no fue reconocido o no fue vinculante, que es una preocupación que nosotros hemos trabajado particularmente para plantear este nuevo Proyecto Educativo Nacional, porque era un conjunto de objetivos propuestos como comunidad educativa a la sociedad peruana, pero los mecanismos de vinculación para hacerlos más obligatorios, más exigentes a nuestros gobernantes, a los tomadores de decisión, fue un elemento que nosotros entendemos que faltó. Adicionalmente, es importante además indicar que como sistema educativo no hemos terminado de cumplir esos objetivos propuestos al Proyecto Educativo Nacional del 2021. En un sentido, las distintas administraciones del Ministerio de Educación han venido instrumentalizando algunos de estos objetivos o incluso algunos de los subobjetivos planteados dentro de los grandes 6 objetivos. Sin embargo, entendemos en nuestra mirada más diagnóstica que ha faltado una mirada aún más integral, que era un poco el espíritu de la propuesta del PEN al 2021. Sin embargo, al mismo tiempo también, muchas de las decisiones del Ministerio han logrado entenderse en su justificación en un anclaje posterior a la acción de la política respecto de lo planteado por el Proyecto Educativo Nacional. Y si bien eso nos parece un ejercicio que debe haber sido más bien al revés, que es que la decisión de la política se anclaba en la decisión propuesta por el objetivo del PEN al 2021, creemos incluso que en ese escenario es saludable porque permite articular y que las decisiones se anclen a una mirada más grande de país, que es la que plantea el PEN al 2021. Siguiente. Pero también es cierto que el PEN es un espacio donde se han podido depositar un conjunto de preocupaciones que no siempre han sido atendidas desde el sector de educación, desde la gestión de la política educativa, si cabe la palabra. Como por ejemplo la equidad educativa, la descentralización del sistema, que son agendas pendientes que además atraviesan nuestra historia con mucho tiempo, pero que al tener el PEN, un espacio formal, declarado, permiten de que las distintas sociedad organizada, los distintos espacios que interactúan con el Estado para empujar una mejor educación, tengan un anclaje de nuevo en donde poder decir, hay esta agenda pendiente, hay este tema que tenemos que atender. Y además en esa lógica el PEN ha podido además posicionar temas para el debate educativo, parte del espacio planteado por el PEN y en ese sentido el Consejo Nacional de Educación también ha permitido poner temas en la agenda que han ayudado a la discusión de la educación pública en el país. Y eso se debe también a que están presentes como mandatos en el PEN al 2021. Y finalmente, el PEN como documento ha permitido sumar a la discusión y a la generación de acuerdos y sentidos comunes alrededor de grandes temas de la educación. Estos grandes 6 objetivos, qué duda cabe, por ejemplo, el que ahora estamos teniendo una inusitada preocupación de uno de los poderes del Estado respecto a la importancia capital que tiene una educación superior universitaria de calidad comprometida con el desarrollo de las personas y el desarrollo común, y la necesidad de que tengamos a un órgano que efectivamente proteja la calidad de la educación. Eso fue planteado como un objetivo
por el Proyecto Educativo Nacional hace algo más de 14 años atrás. Y hoy en día vuelve a tener una vigencia fundamental en ese sentido, sobre todo por la condición de crispación en la que estamos viendo y de intereses no tan santos al respecto. A ver, la siguiente. Y finalmente, uno de los elementos también que nosotros queremos en esta rápida mirada, porque es imposible poder lograr meter en el poco tiempo que tengo para poder presentar los avances respecto al Proyecto Educativo Nacional al 2021, tiene que ver con los proyectos educativos regionales, los PER, que fueron además un movimiento de involucramiento y de movilización a nivel regional respecto a cómo es que en las regiones se tenía que aterrizar ese Proyecto Educativo Nacional a las realidades específicas y contextos particulares. Fueron además un espacio de aprendizaje fundamental de participación de las personas en la vida de la educación de su contexto, de su territorio. Es fascinante porque todo este ejercicio de los PER que arrancó en el año 2010 y hubo todo un seguimiento permanente por parte del Consejo Nacional de Educación en seguimiento al PEN como mandato, fue la antesala a toda esta decisión sobre cómo se tiene que gobernar el sistema educativo en el territorio, que es una cosa que en el año 2017 vino la misión de la OCDE, de la OSD, digamos, y planteaba la mirada que el PER ya había sembrado en las regiones. Entonces, de nuevo es una muestra más interesante de cómo es que los procesos de participación en la decisión de las políticas educativas tiene tanta relevancia que se haga a nivel de contexto, a nivel de una mesa abierta de discusión para conseguir efectivamente que la educación sea de todos y no sea solo de algunos. Entonces, ahora, rápidamente, la verdad, porque me faltan… ¿Cuánto tiempo tengo? Perdón. ¿Dónde están? ¿Alguien? ¿Paola dónde está? ¿Es la que me iba a decir cuánto me falta? Faltan 10, ya. Entonces voy a entrar a revisar rápidamente cada uno de los objetivos y los avances que hemos logrado. De verdad es un montón de información. Voy a tratar de volar lo más rápido posible para poder dar los highlights, digamos, de cada uno de estos elementos. Entonces el primero de ellos es el objetivo estratégico 1, que es el de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Es importante, por ejemplo, que el PEN haya visibilizado el tema de la primera infancia como una prioridad nacional. En el año 2004, el presupuesto dedicado dentro del Ministerio de Educación a la primera infancia eran escasos 8 millones de soles. Hoy en día, que es una cifra digamos, increíble de entender, digamos, con mirada para atrás, pero hoy en día, justamente por acción del PEN, la primera infancia cobró un rol y cobra y tiene un rol fundamental, y ahora vamos a mostrar unos cuadros de cómo es que ha crecido la inversión del Estado por estudiante en educación inicial de esa época en adelante. La siguiente, por favor. Entonces tenemos los resultados para el objetivo estratégico 1, que es el resultado de la primera infancia, es prioridad nacional, y como les decía, efectivamente el Minedu, si bien se ha logrado establecer que es desde los 0 años de edad hasta los 5, el Estado ha decidido entregar de alguna manera la responsabilidad al Ministerio de Educación de 3 a 5 años y otros ámbitos del Estado, sectores del Estado, dedicados a esa primera etapa de 0 a 3 años, como el caso, por ejemplo, del rol del MINSA y del MIDIS. Entonces, pero es importante mencionar y puntualizar el hecho de que se haya priorizado esta política de primera infancia como un elemento fundamental. El segundo resultado era 13 años de buena educación sin exclusiones. Allí podemos ver claramente el incremento de la cobertura, la ampliación del acceso a educación inicial en todo el país, pero también tenemos que reconocer que existen además un conjunto de dificultades o debilidades para poder asegurar el acceso y permanencia y conclusión, sobre todo en el nivel secundario. En el siguiente cuadro podemos ver un poco cómo es que se ha venido comportando el cambio. Como pueden ver, en el año 2007 en inicial era 65.6, es decir, un poquito más de 6 estudiantes estaban en la educación. Hoy en día estamos en un 91.4%. En el caso de la primaria, la diferencia no ha sido casi mínima. Vemos, en realidad, en la secundaria el acceso y la cobertura es casi universal, pero donde vemos que el crecimiento no ha sido tan espectacular como en el caso de la primaria, ha sido en el caso de la secundaria, que pasamos en el 2007 de un 76%
a un 2017 del 85%, y mencionar que no solo importa en este caso la lógica de tener a todos los estudiantes sentados en un salón de clases, sino que efectivamente sea idónea, sea correcta, sea equitativa y sea de calidad, que esa es una parte del enorme reto que aún tenemos que cumplir y que es parte de la agenda pendiente que queda a partir de este objetivo estratégico. La siguiente, por favor. El objetivo estratégico 2, que es estudiantes de instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. El PEN allí ha contribuido de manera importante a señalar la ruta para la definición de políticas y programas orientados a la mejora de los aprendizajes. El sistema educativo peruano ha dado pasos hacia el alineamiento de sus actores para lograrlo. No obstante, reconocemos que esto todavía aún no se refleja completamente en aprendizajes de calidad, trazables a lo largo de todo el sistema, iguales y como trampolines para saltar más arriba a las personas. La siguiente, por favor. Ahí tenemos los dos resultados planteados en este objetivo estratégico. El primero es el resultado 1, todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso e integración nacional. Y allí quizás el elemento más importante que podemos destacar es el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, que tiene un énfasis fundamental en la competencia, en la ciudadanía, en los enfoques transversales de interculturalidad, derechos humanos, género y otros enfoques adicionales. Esa es una ganancia que se plantea a partir de ese objetivo. Tenemos además el desarrollo de estándares de aprendizaje para los 29 competencias del currículo. En realidad no son 29, disculpen, hay un error, son 31 competencias del currículo. Además también la evaluación censal nos ha permitido ir mostrando claramente los avances respecto de en los aprendizajes en los distintos niveles. El resultado 2, instituciones acogedoras e integradores enseñan bien y lo hacen con éxito. Aún tenemos dificultades para la implementación del currículo de manera trazable a nivel nacional. La distribución de materiales ha habido un avance enorme en tiempo y en entrega adecuadamente, digamos, para todos los estudiantes. Tenemos además ejemplos de multianuales de acompañamiento pedagógico que han servido para poder generar capacidades en los docentes para poder desarrollar sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y además tenemos como elemento importante la creación de un sistema de monitoreo de prácticas escolares, que es un proceso que nos sirve y debería ser permanentemente de información para retroalimentación y mejora continua. La siguiente, por favor. Entonces, ahí entramos un poco en las cifras que ustedes ya conocen respecto a los resultados de la evaluación censal. Han habido cambios importantes a nivel de segundo grado de primaria, sobre todo en comunicación, en comprensión lectora y en matemática. Queda evidentemente pendiente aún todavía el enorme reto de mejorar estos niveles de aprendizaje y estos crecimientos a nivel de segundo grado de secundaria. Allí tenemos de nuevo una agenda pendiente, porque si bien en la primaria se registran estos cambios importantes, en la secundaria no los terminamos de ver afiatados y consolidados y en franco crecimiento, como sí lo hemos visto en la primaria. Entonces, ahí tenemos un tema pendiente que atender y revisar. En el objetivo 3, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, el PEN puede mostrar un conjunto de resultados sólidos. Las políticas de estándares de buena docencia, formación en servicio y la carrera docente basada en el mérito profesional muestran efectivamente sólidos avances en su formulación y además de reconocimiento legítimo, no solo en los padres de familia, los estudiantes, sino también en los docentes que forman parte de la carrera pública magisterial. El resultado 1, que es un sistema integral de formación docente. Por ejemplo, tenemos la aprobación del marco del buen desempeño docente, que ha sido un documento fundamental en los procesos de rúbricas, procesos de evaluación, de tomas de decisiones en los procesos de capacitación continua y desarrollo profesional docente para los maestros de la carrera pública. Ha sido un documento fundamental y ha sido parte de un esfuerzo, de un
amplia mesa de trabajo liderada por el Consejo Nacional de Educación, pero en profunda coordinación con el Ministerio de Educación y distintas organizaciones de base para poder entender cuál es ese maestro y cuáles son esos dominios y competencias que esperamos que él manifieste en el aula. El diseño de estrategias de formación en servicio a cambio de estrategias de acompañamiento y la formación inicial, allí tenemos un pendiente enorme todavía que atender, que no ha sufrido cambios tanto en su planteamiento de cómo debería ser, sino también en cómo debería implementarse en un centro de formación de educación inicial para tener a los docentes que el Perú requiere y el futuro de nuestros estudiantes lo necesita. En el resultado 2, carrera pública magisterial renovada, tenemos, por ejemplo, la aprobación de la carrera pública magisterial que logró romper ese hiato entre estos dos, esta coexistencia de dos regímenes que era un poco la solución que se había dado a inicios del quinquenio 2005-2010. Se han realizado 14 evaluaciones docentes con una participación de algo más de 200.000 profesores que sistemáticamente han estado presentándose a la evaluación docente. Y además hay unos francos signos de esfuerzos para revalorizar la carrera docente, de generar buenas prácticas, de sistematizarlas. Todo este proceso de reforzamiento del FONDEP, por ejemplo, está alineado a poder encontrar estos espacios de innovación que tanto León como Quilla y como yo hablábamos al inicio de la presentación del día de hoy. En el objetivo 4, la siguiente por favor, una gestión descentralizada democrática que logra resultados y es financiada con equidad. El PEN enfatizó el fortalecimiento de capacidades en instituciones y redes educativas, así como la participación social responsable. Si bien se diseñaron marcos normativos favorables, entendemos que ahorita estamos en una suerte de debilitamiento y en algunos casos de reconcentración de funciones que en su momento fueron planteadas normativamente hablando, que estén a nivel del territorio y de la gestión local, hoy en día han sido recentralizadas en una racionalidad que tiene que corregirse desde nuestro punto de vista. En el caso del objetivo 4, en la especificidad de sus resultados, tenemos el resultado 1, que es una gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la ciudadanía. Se han encontrado cambios respecto a la organización del sistema educativo. Hay un reglamento de organización y funciones del sector distinto que fue empujado entre el 2014 y el 2015. El fortalecimiento de la institución educativa. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con el rol que están cumpliendo los procesos de concursos para nombramiento de directores, capacitación a directores en habilidades de liderazgo y gestión educativa, que es un tema sumamente nuevo respecto de esta lógica de empoderar y ofrecer espacios y capacidades de autonomía para que sean los colegios, en coordinación con las UGELes y el gobierno subnacional, espacios de mejora y de preocupación de que los aprendizajes tienen que ir por delante. En el resultado 2, educación financiada y administrada con equidad y eficiencia. El gasto público en educación se ha multiplicado de manera inusitada, un récord histórico, digamos, que nunca habíamos visto. Hay que determinar aún con claridad el gasto, el costo por estudiante. Los problemas del financiamiento, además, también suponen para toda la sociedad peruana un reto enorme porque deberíamos estar de repente en los límites de cuánto dinero podemos asignar respecto del presupuesto público en una sociedad como la nuestra, donde el 82-83% de la masa de trabajadores son informales, que no tributan necesariamente. Entonces, eso nos quita espacio y holgura financiera para poder empujar cada vez más la asignación de recursos financieros para poder tener una educación de calidad para todos los peruanos en todo el territorio, además a tiempo y con la mejor calidad posible. Por ejemplo, pero hemos experimentado incluso en esta situación que les menciono, en este contexto, mayor gasto por estudiante, y podemos ver en el siguiente cuadro cómo es que ha cambiado del año 2007, por ejemplo, en educación inicial, que gastábamos 1.208 soles por estudiante a 3.058 soles por estudiante, lo cual es un salto enorme. Hay que también considerar que con el cuadro anterior que mostramos, el crecimiento
de la matrícula y cobertura hoy en día es mayor que hace 10 años, entonces significa que esos 1.208 era para pocos estudiantes, pero ahora estamos invirtiendo 3.058 para muchos estudiantes, lo cual muestra el esfuerzo del sector y en general de la sociedad peruana para poder asignar recursos a una etapa de la educación tan importante como la educación inicial. Y lo mismo sucede más o menos con consistencia en la primaria y con consistencia aún mayor en la secundaria, porque el salto es aún más significativo en el caso de la secundaria. Pero ahí vemos los descalces que se generan, porque estamos gastando mucho dinero en la secundaria, pero tampoco estamos terminando de que los estudiantes terminen el nivel de abandono escolar, de embarazo adolescente, de problemas, de violencia en la escuela secundaria. Son un reto que no se refleja en estas cifras tan sencillamente. Entonces tenemos que ver cómo equilibramos, digamos, las miradas para poder analizar los avances que hemos conseguido a este nivel. En el objetivo educativo 5, educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Se evidencian esfuerzos por construir institucionalidad para lograr buenos profesionales alineados con lo propuesto por el PEN. Sin embargo, no obstante, la política de educación superior debe ser revisada, creemos, considerando que se trata de un solo sistema que integra lo tecnológico y lo universitario a nivel nacional. Todavía tenemos que, en un sentido, quebrar el mito de que solo el que va a la universidad triunfa, cuando eso no es así, necesariamente. Y la mirada tiene que ser más integral, no solo desde el esfuerzo de la educación universitaria, sino también desde la técnica, con la diversidad de modalidades que ella plantea y que definitivamente necesitan influjos de recursos, de capital, pero también de personas y de capacidades para que estos niveles de educación también tengan su rol en el desarrollo de nuestros ciudadanos y de una economía saludable para todos. En el objetivo 5, educación superior de calidad, planteamos 3 resultados. El primero era un renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo. Tenemos la Ley Universitaria 30.220, la creación del SUNEDU, la Ley General de Educación que planteó el CINEACE, que está en un proceso aún de reordenamiento, reconstitución, realgo, digamos, del CINEACE hace 3 años y medio. Allí tenemos una asignatura pendiente, pero también a nivel de la educación superior universitaria pública en particular tiene que ver con la renovación y la reconformación de la carrera docente universitaria y también de institutos técnicos, que es un tema pendiente, no solo a nivel de recursos, sino también a nivel de capacidades, de personas, de tener además resultados de investigación, de generación de patentes, que todavía hay un tema pendiente que se tiene que atender a nivel de la educación superior universitaria y también técnica. En el resultado 2 se produce conocimiento relevante para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Ahí encontramos de que no necesariamente hemos logrado cubrir este planteamiento. La investigación no está conectada con los problemas más cercanos de la universidad. Todavía sigue siendo en un sentido muy academicista, poco aterrizada con los problemas cotidianos del día a día, y también hay muchos recursos por canon en algunas universidades públicas que tampoco han sido ejecutadas y que deberían tener un nivel de velocidad mayor, porque justamente la lógica de la ley del canon respecto a una universidad pública para hacer investigación, para solucionar un problema del territorio, ese círculo virtuoso que fue pensado en su momento en el PEN no se está viendo en la realidad. Hay que analizar todavía allí y hay que, digamos, como que aumentar la velocidad para poder correr para que eso suceda con mayor facilidad. En el caso voy a correr un poco más bien yo porque ya me estoy quedando sin tiempo. Entonces, resultado 3, centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, competentes y productivos. Constatamos que hay pocas instituciones preocupadas por la capacitación y formación de sus docentes desde un punto de vista no solo técnico, sino también ético. Se han abierto instituciones educativas de manera discriminada y con diversidad de calidad y no se ha tomado conciencia sobre la necesidad de que el sistema se prolongue a lo largo de la vida y se cree que simplemente con el bachillerato es suficiente y en realidad las exigencias del trabajo están planteando en realidad que es en realidad para toda la vida.
Podemos ver además la siguiente cuadro, el incremento que se ha experimentado en los sueldos de docentes en las universidades públicas. Allí tenemos en el primero, los docentes auxiliares han tenido antes de la ley, esto respecto a la aplicación de la ley, ¿no? Vemos claramente cómo es que la ley ha sido un jugador importante en el cambio, sobre todo para la remuneración de los docentes. Y abajo también tenemos un cuadro donde podemos ver claramente cómo la nueva ley de institutos también tiene un efecto directo sobre los sueldos y salarios de los docentes. En el objetivo 6, la siguiente por favor, tenemos una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. El PEN resaltó el rol de la sociedad en la formación de ciudadanos informados, propositivos y comprometidos con el desarrollo y bienestar de la comunidad. No obstante, aquí también tenemos un tema enorme pendiente, se requiere un trabajo conceptual más sólido, más articulado acerca del rol de educador de la sociedad, de los medios de comunicación, por ejemplo. Es difícil determinar el compromiso educativo de los actores, lo que conduce a plantear responsabilidades diversas y dispersas que no necesariamente convergen entre sí, y tenemos contrasentidos, contramensajes, comportamientos que en realidad se desdicen entre sí para poder tener más tenemos antihéroes que héroes, digamos, en el día a día, y eso tampoco genera un espacio en el cual el esfuerzo que pueden hacer profesores en distintos niveles del sistema educativo respecto a vivir los valores, a entender lo fundamental de ser un ciudadano correcto, comprometido con la legalidad y con el ejercicio del bien común, eso tenemos ahí una lucha, deberíamos llamar a los Avengers, a ver si nos ayudan, digamos, para poder empujar un poco mejor esta lógica de sociedad educadora. La siguiente, por favor, tenemos, el resultado 1, que son gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía, y en realidad voy a correr porque ya no tengo tiempo. Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación y medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador. Quizás de estos tres, el que más está en deuda es el último, porque los medios de comunicación, esta es una opinión personalísima, no están haciendo su trabajo y nos están haciendo el trabajo a los educadores más difícil todavía. ¿Cuáles son los hallazgos? Y ya con esto, solo 2 slides y termino, porque si no Paula me pega. Entonces, hallazgos a partir de la evaluación del PEN al 2021. El primero es que la visión del PEN, esa primera que compartía al inicio de esta presentación, ha contribuido en señalar la ruta para la definición de políticas y programas. Ya es cada vez más difícil ver a una política educativa basada en la ocurrencia, en lo que yo me desperté hoy día y se me ocurre hacer esta cosa, hacia una mirada más ordenada, más orientada en grandes canales que se han ido ordenando en la discusión pública a partir del proyecto educativo nacional. El segundo es que varios de los temas planteados en el PEN al 2021 siguen vigentes, como la necesidad de una formación más humana, el desarrollo de habilidades ciudadanas y la consolidación de los principios democráticos, la equidad, la igualdad. Esos todavía siguen siendo agendas pendientes, problemas que creo que son problemas profundamente humanos, y en la medida en que seamos humanos los que estamos andando por la tierra, van a seguir siendo un reto enorme, y eso es que hay que puntualizarlo, y fueron propuestos en el PEN al 2021 y deben ser considerados en las reflexiones respecto a cómo trabajar esto y cómo insuflar esta lógica al 2036, que es el trabajo que tenemos el día de hoy y mañana. Si bien no cabe establecer una relación causal, porque ustedes saben que la causalidad es difícil de probar, entre el PEN al 2021 y el avance de las políticas educativas, sí podemos identificar un conjunto de decisiones y progresos en aspectos relativos a la política que encuentran su sostén en los planteamientos del PEN al 2021. No podemos ser los padres de la criatura, pero por lo menos somos los tíos. Esa es un poco la lógica, digamos. Y en la medida en que nuestro rol, tíos de mucho cariño obviamente, ¿no? Y en la medida en que nuestro rol de participación, de discusión permanente, de abrir espacios de diálogo, que son los que están impulsados para la discusión del PEN al 2036, ese nivel de relacionamiento que va a ser cada vez mayor, ¿de acuerdo? Pensar todo el sistema educativo en un ejercicio prospectivo de 15 años también fue un hito histórico y que lo estamos repitiendo y ustedes son actores de la historia al pensar qué va a pasar dentro de 15 años y cómo queremos ver eso. También es un ejercicio de mucha potencia
que permite además, con lo que ha pasado en al proyecto educativo del 2021, hemos logrado además demostrar la potencia que tiene la sociedad organizada, que se junta, se entiende como otro y se reconoce como otro y se pone de acuerdo para poder pedirle al Estado a que oriente su política hacia cierto grado, que es lo que necesitamos en la discusión pública. La siguiente, por favor. Y respecto a esto era lo que hemos logrado en el 2021 y lo que es trampolín, una suerte de catapulta, digamos, hacia lo que tiene que ser el 2036, tenemos los siguientes 4 puntos importantes. Primero, reivindicar el hecho de la necesidad de fortalecer la lógica de la formación ciudadana. Y esta no ocurre solamente dentro de las paredes de un colegio, porque esto es tarea de todos. La segunda es, para lograr esto, la equidad tiene que ser el centro de la discusión, de la propuesta, que está presente en varios espacios y en varias políticas. Tercero, continuar con la reflexión del rol del educador de la sociedad, este espacio común donde nos educamos todos. Y finalmente, la necesidad urgente de un fortalecimiento de una real descentralización de la educación, porque es la única forma de poder conseguir que las decisiones estén cerca de la gente. Muchas gracias. En realidad, en Lima Metropolitana, desde que estuvimos en 2014, que llegó Flor Pablo, nuestra ministra, y tuve el placer, el honor de acompañarla hasta el día de hoy, lo que podemos decir es que la orientación, efectivamente, el documento, como bien dices, este tío, que efectivamente es tío padrino, porque efectivamente orienta todas las políticas que, por lo menos en Lima Metropolitana, en el ámbito que me ubico, se hace, tiene una mirada y una referencia al PEN. O sea, no podemos orientarnos, ni caminar, ni trabajar, ni nada de lo que hemos estado construyendo, ni lo que hemos estado dialogando y de lo que hemos estado discutiendo. No ha estado mirando, sino es otro norte que el documento base que ha sido para nosotros el proyecto educativo que se construyó mirando al 2021. Y en realidad creo que la validez también es esa posibilidad de hacer un análisis prospectivo de los actores que en ese momento decidieron sentarse y reflexionar frente a lo que significaba pensar en una educación de un momento con muchos pasos adelante, además con lo difícil y complejo que es en nuestro país hacer política de larga data y mucho más allá de nuestro propio POI, mirando nuestro PIA y buscando que el PIM sea mayor que el PIA. O sea, porque esa es en realidad la mirada de los gestores que estamos en la operatividad de todos los días, igual que mi colega aquí presente. Entonces, diré eso en primer lugar. Creo que los objetivos estratégicos, las formas que se plantearon, yo creo que son absolutamente pertinentes en la reflexión de lo que hemos venido caminando. O sea, creo que efectivamente contar en este momento con 7 directores de UGEL que tengo al frente, que son parte de una carrera meritocrática y los cuales siempre me enorgullezco de trabajar con ellos, que podamos contar cada día más con maestros que estén en una carrera pública y sientan que su trabajo esté organizado y que su sueldo de fin de año, de fin de mes y de cada escalón adicional sea una situación más segura que cuando tienen un contrato que se acaba cada año. Eso ya da un piso para poder trabajar y generar también transformaciones, que podamos contar con directores que son ratificados cada 3 años, como nuestro querido César Reina, que está aquí a mi derecha, y que su luz y la transformación que él hace en Barrios Altos permita que estemos organizados en redes educativas también y se irradie de esta manera en el territorio de Lima, complejo, grande, pero que esa organización se sustenta también de una mirada que estamos pisando un suelo firme. O sea, ese suelo que todavía efectivamente no se ha aprobado en el sistema de planificación nacional, ¿no? Es extraño porque nadie lo hubiera pensado. Mira, nosotros todos hacemos referencia cuando construimos alguna política, cuando construimos algún documento, nos referimos al PEN como si ya fuera justamente el piso en el que nos movemos. Y eso es súper interesante porque la validez va más allá de las legitimidades legales. O sea, se ha dado una validez tácita y creo que nos referimos a ello los que trabajamos en el sector de educación. Por otro lado, efectivamente, bien has analizado el tema de los avances en la educación inicial y la educación primaria y ahí planteo ya los retos que me tocan como ciudad. Yo quisiera, de lo que vamos a seguir trabajando y de lo que viene, de lo que yo he caminado en el sector de educación desde el 2011, del cual me sigo sintiendo una nueva, pero una gran aprendiz con todos ustedes,
Yo creo que la tarea importante y la que debe subrayarse mucho en el primer objetivo es dónde está la equidad, dónde está la diversidad y dónde está la flexibilidad del sistema educativo para atender a cada uno de los actores con absoluta pertinencia. Yo creo que ahí hay un reto todavía muy grande por trabajar. Creo que todavía, hasta cuando está parafraseado la propuesta del PEN, ¿no?, dice primera infancia, pero todavía están invisibilizados los actores que le siguen, por ejemplo, los adolescentes y los jóvenes. Hoy tenemos datos terribles que nos interpelan en la cara. René acaba de sacar un dato que realmente a mí me pone la piel de gallina, donde el año pasado 1.800, casi 1.900 adultos, hombres, han firmado a hijos de niñas entre 7 y 14 años, ¿no? 1.800 adultos han firmado a niños como padres y está en la RENIEC, es un dato de RENIEC. Entonces, ¿qué esperamos del PEN que viene? ¿Qué esperamos como política educativa? Porque es absolutamente educativa. ¿Qué significa tener una relación distinta entre las personas, entre los seres de una familia? Y ahí está la sociedad educadora, y ahí está la comunidad y la protección desde la familia a los menores, a los niños y niñas y adolescentes. ¿Y qué esperamos justamente en su vinculación con la relación con la escuela? Por otro lado, los ninis siguen siendo un tema en nuestro país. Tenemos el 18% de jóvenes menores de 20 años siguen siendo chicos que ni estudian ni trabajan. En ese escenario tenemos un 6% además que no solo no estudia ni trabaja, sino que no quiere ni estudiar ni trabajar. Entonces, ante una respuesta de que no quiere, ¿qué nos toca entonces hacer como sociedad? Cómo la escuela no pierde un estudiante, cómo la secundaria se vuelve un espacio pertinente, adecuado, flexible, para atender a todos aquellos que no ven en ella un espacio que los atraiga y que no sea de ninguna manera vinculado a su vida, porque eso es lo que está pasando en realidad. O sea, no les da ninguna herramienta para luego salir de ella, y ahí sí yo apuesto, y creo que una apuesta de Lima Metropolitana y una urgencia que compartimos creo que con el Callao, es el tema de trabajar las escuelas vinculado a lo técnico productivo y darles una herramienta de trabajo, porque si no, esa herramienta se puede convertir en un arma. Entonces, una necesidad urgente para nosotros en la ciudad de Lima es que los datos que la realidad nos está poniendo en este momento en la cara sean parte de las políticas que convertimos nosotros en apuestas, mirando a un adolescente de 15 años en una perspectiva de un PEN 2036, que esa es la meta más o menos de tiempo que le damos a estos documentos, es que qué adolescente es el que vamos a sacar adelante en ese momento. Otro dato que me revolvía la cabeza cuando estaba reflexionando para eso, para venir aquí, es que en este momento tenemos nosotros en Lima Metropolitana aproximadamente 70.000 estudiantes extranjeros. De ellos, una gran parte, la mayoría son venezolanos. Sin embargo, también les digo que la segunda parte, el segundo nivel, el segundo escalón son argentinos. Y si sigue la crisis económica en Argentina, lo más probable es que tengamos una gran migración argentina. El tercer nivel de migración es colombiana, la siguiente es española y la última es norteamericana. De igual manera, si la política estadounidense sigue siendo la misma, la mirada de la migración será otra también. Entonces, ¿cuánto estamos mirando nuestra ciudad con lo que significa un escenario no solamente de una permanente, cotidiana, diaria, a cada hora, migración interna, sino además una migración externa donde la ciudad de Lima, al igual que muchas ciudades de la región, se convierte justamente en una ciudad multicultural mucho más allá de nosotros mismos? Y cuánto las políticas educativas entonces están reflexionando sobre comenzarnos a mirar globalmente. Pero mirarnos globalmente más allá de un verbo, sino qué significa eso para la escuela, qué significa para la adopción de los maestros y maestras que tienen que aprender a gestionar aprendizajes de chicos diversos que vienen de otras culturas, de los que ya tenemos en Lima, porque en Lima es la ciudad donde se habla más quechua en nuestro país. Entonces, ya tenemos una situación intercultural presente a la cual nuestro trabajo interno desde el aula, en la escuela, en las redes, en los territorios, y con eso quiero terminar, tiene que ser absolutamente pertinente. Y sí creo, y es una urgencia para nosotros en Lima Metropolitana y en lo que nos toca como política capital, ciudad megaciudad, la segunda capital que está recibiendo más migrantes de toda la región y que va a seguir recibiendo, solamente comparado Chile y Perú siguen siendo Lima, los dos lugares que van a seguir recibiendo más migrantes de todos lados.
O sea, a pesar de que nos quejamos de que económicamente estamos mal, seguimos siendo los destinos favoritos. Y eso tiene que ser parte de la política que construyamos juntos como ciudad. Entonces, es absolutamente urgente, pertinente, necesario mirar el enfoque territorial, mirar todo con ojos de territorialidad, mirar todo con ojos de inclusión, y más que inclusión, de diversidad, de pertinencia, de equidad y de justicia. Gracias. Muy buenos días, colegas panelistas. Muy buenos días, colegas participantes de este evento tan importante de reflexión. Y para no repetir lo que ya dijo Paul y que también brillantemente también ha expuesto Quilla, voy a centrarme en algunos temas como ciudadanía y sociedad educadora. Efectivamente, Callao es también un polo de atracción de migración, tanto nacional como ahora de migrantes extranjeros, lo cual pone mayor presión en nuestra necesidad de atender a la cobertura tanto de inicial, una cifra que menciona mucho mi colega director de Ventanilla, es que en Ventanilla nacen 7 niños cada día. Entonces, ya tenemos, ¿no? En 4 días tenemos un aula que atender. Y por supuesto, como ya todos sabemos, no siempre tenemos los recursos para atender. Cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando efectivamente en el adolescente que primero va a egresar de su educación básica y que a veces egresa sin mayores herramientas para valerse por sí mismo. Y entonces es lógico que se convierta en un niní. Por eso creo que es muy importante hablar de la flexibilidad y lo que en el Callao estamos llamando la contextualización del currículo. Es fundamental para nosotros en el Callao saber que el ambiente social, en contraposición con una sociedad educadora, no solamente los medios que Paul ha mencionado, pero la misma sociedad que está representada por familias uniparentales, madres solteras, madres abandonadas en gran cantidad. Por lo menos el 40% de los niños sufren abandono. Padrastros, madres, adolescentes que no saben cómo atender. Hay abuelas de 35 o 40 años. Cuando hablamos de sociedad educadora, resulta muy complejo responsabilizar a todos, porque ya sabemos que el proceso educativo es un proceso muy largo. Y en el Callao lo que estamos tratando es de involucrar a los padres de familia. Y por eso estamos considerando como un aliado estratégico a la constitución de APAFAS. Tengo que decir alguna cifra. Cuando en enero asumí la dirección regional, me encontré que solo el 9% de instituciones educativas tenían una APAFA. Y entonces, ¿cómo hablamos de una sociedad educadora? Tenemos que empezar a educar a los padres de familia. Tenemos que procurar que esa
familia disfuncional tenga la posibilidad de una atención educadora también. Antes de ser una sociedad educadora, tenemos que educar a los protagonistas de esta sociedad. Y una de las soluciones que estamos encontrando es el trabajo interinstitucional. Estamos trabajando con la Fiscalía, estamos trabajando con las municipalidades, estamos trabajando con la Policía Nacional, estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales y estamos tratando de que a través de todas estas relaciones interinstitucionales podamos generar por lo menos un grupo de jóvenes líderes. Estamos tratando de fomentar el liderazgo juvenil y estamos de alguna manera también impulsando la educación con formación técnica. Tenemos algunas instituciones que hacen educación básica regular con énfasis en la educación técnica y para eso nos estamos aprovechando del tiempo disponible que tenemos en el currículum. Hablar del Callao, lamentablemente, para muchos seguramente que les va a resultar hasta terrorífico, ¿no? Seguramente más de uno de ustedes ha tenido la experiencia de tratar de tomar un taxi y llegar al Callao y que el taxista diga, ahí no voy. No necesariamente porque es mala la sociedad chalaca, sino porque tenemos ciertas regulaciones, por lo menos algo bueno hay. Regulaciones en el tránsito. No se puede ir más allá que 60 kilómetros. Y se usaban mucho las cámaras para tomar. Ahora, lo que queremos es justamente eso, que las cámaras ya no se usen para poner papeletas y conseguir recursos económicos, sino estamos procurando hacer que las municipalidades verdaderamente usen la tecnología para apoyar a la seguridad ciudadana, con un ambiente de sociedad educadora, con un currículum más apropiado a generar la autonomía económica en los jóvenes. Nosotros consideramos que es posible construir una sociedad educadora. Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, buenos días a todos. Mi agradecimiento al Consejo Nacional de Educación por haber invitado a la Red Peruana de Gestores de la Educación a tener la oportunidad de comentar, digamos, un documento tan importante o un proceso tan importante como es la evaluación del PEN al 2021. Esta evaluación intenta o tiene como objetivo medir o apreciar la incidencia que ha tenido el PEN al 2021 en las políticas y en las acciones del Estado y de la sociedad. Tremenda tarea, no solo por las características del PEN, sino también por el periodo de la evaluación, que son 10 años, ¿no? Esta evaluación está centrada en los últimos 10 años, de 2017 al 2017. Yo quisiera empezar primero diciendo que Edugestores es una comunidad de profesionales especializados en la gestión, es decir, en convertir un marco estratégico como es el PEN en acciones que lleguen a las personas y que tengan impacto sobre la vida de las personas. En eso consiste la gestión y está constituida por profesionales que están actualmente desempeñando funciones en el Estado, en cualquiera de sus instancias de gestión descentralizada, en el sector de educación me refiero, como también por profesionales que ya no están dentro de la gestión pública, pero que sí persiguen y siguen interesados o seguimos interesados en contribuir a este propósito, es decir, lograr que los sueños
lograr que el imaginario del futuro, que el proyecto de futuro se concrete hoy a través de acciones que lleguen a las personas. No solamente acciones, acciones que lleguen a las personas y cambien su situación actual, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. La evaluación a la que hemos tenido acceso es un resumen de 12 páginas, pero que está basado en 8 estudios a los cuales no hemos tenido acceso todavía. Sabemos que el Consejo está por publicarlos y son estudios realmente interesantísimos que cuando los tengamos a mano y podamos leerlos, probablemente las apreciaciones que hoy día comparto van a ser mucho más específicas. Pero además tengo 15 minutos exclusivamente, así que he tenido que esto me obliga evidentemente a hacer una selección de comentarios respecto a la evaluación y al PEN. Quiero empezar compartiendo con ustedes la característica especial que tiene el PEN. La evaluación, y concuerdo totalmente con esa afirmación, dice que el PEN es un proceso atípico de planificación. Efectivamente, es completamente atípico. El PEN no forma parte del Sistema Nacional de Planificación Estratégica. Creo que el CNE no es parte tampoco de las instancias que planifican, son las Secretarías de Planificación Estratégica con las que me imagino conversa el CEPLAN. Bueno, hay también instancias en las cuales la sociedad civil participa para tener voz y decisión en cómo debe ir la educación en los próximos años o el futuro de la educación, que es el Foro del Acuerdo Nacional. Pero el PEN es algo sui generis y muy especial que tenemos nosotros en el sector de educación y que creo que tenemos que defender, porque podría haber en el futuro la posibilidad de que se considere que ya tenemos un CEPLAN, que tenemos un plan de desarrollo, que tenemos una visión. Si ustedes entran a la página web del CEPLAN, hay una visión del Perú al 2050, concordada por partidos políticos y sociedad civil. Entonces, ¿qué razón de ser tiene el PEN duro? Es tremendamente importante y tenemos el privilegio de tener este espacio para el sector educación. Creo que no existe esto en otros sectores, no lo sé, pero quien lo sepa me encantaría que me dijera si es que hay otros sectores que tienen esta oportunidad. Este proceso de conversar Estado y sociedad para definir qué educación queremos de acá a 15 años, ¿no? Pero ese marco estratégico, además, desde mi punto de vista, tiene una gran importancia en el proceso, no solo en su resultado, no solo en el documento, me imagino que es parecido a que luego se va a publicar con el PEN al 2036, sino tiene mucha importancia el proceso y tenemos que defender ese proceso de diálogo y de construcción común de nuestra idea, nuestro imaginario, nuestro proyecto de futuro en educación, ¿no? Pero ese proceso, ese es un proceso de construcción de sentidos comunes, un proceso de construcción de sentidos comunes sobre la educación que queremos para el futuro. Y eso es tremendamente importante, la construcción de sentidos. Y al CNE le corresponde construirlos no solo con la sociedad, sino al interior del Estado. Es decir, que el sector agricultura, que el sector salud, que los otros sectores compartan esos sentidos también sobre la educación. Hay una tarea doble, la tarea de construir los sentidos dentro del Estado y con la sociedad. Tremenda tarea la del Consejo Nacional de Educación, pero que tenemos que recordar nosotros, los ciudadanos, permanentemente para, demandarle que no solo construya sentidos comunes con la sociedad, sino también dentro del Estado y con otros sectores, ¿no? Es una tarea intersectorial también la que se está entre manos. Pero además de eso, de construir sentidos, creo que lo que este proyecto educativo nacional tiene que hacer, y el próximo, el 2036, es agregar otras condiciones también a este proceso de construcción de sentidos, uno de ellos es, bueno, asegurar, como se ha dicho, que haya una cierta obligatoriedad o necesidad de que sea vinculante, es decir, que el Estado tome en cuenta nuestros acuerdos, los acuerdos que van a estar reflejados en el próximo PEN, para que los implemente y los haga llegar a las personas, ¿no es cierto?
Y eso, hacerlo vinculante es tremendamente importante, pero también es muy importante crear mecanismos que permitan que no solo el Consejo Nacional, sino la sociedad civil vigile, proponga y logre que lo que va a estar reflejado en el próximo PEN al 2036 se convierta en acciones, se convierta en acciones concretas y acciones concretas que lleguen a las personas, que lleguen a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, a todos los sujetos de la educación y que, por lo tanto, se cumpla el derecho a la educación para todos, ¿no? Y además que defienda también el tiempo que se requiere, y esto quería decirlo también con énfasis, el PEN nos permite pensar el largo plazo en un país en el cual el largo plazo nunca está dentro de nuestra cultura. Entonces, el hoy, ni siquiera el mañana, el hoy, el que domina nuestras vidas, y por eso también es a veces tan difícil imaginar el futuro en 15 años cuando el presente me agobia, ¿no? Si el presente me agobia, ¿cómo puedo deshacerme de la sobrevivencia prácticamente de cómo vivo hoy o mi propio trabajo en el sector de educación me agobia de tal manera que no tengo oxígeno, digamos, para pensar el futuro? Entonces, esos mecanismos también creo que son muy importantes, como también la defensa de que la educación no logra resultados de la noche a la mañana y que el largo plazo es fundamental en la educación y en nuestro sector. Estas cosas tenemos que defenderlas y tener un PEN nos permite de alguna manera hacerlo, ¿no? Ahora, el PEN se ha hecho un recorrido de digamos, cómo se evalúan los 6 objetivos estratégicos, pero una de las cosas que yo he extrañado en la evaluación ha sido una apreciación de la visión de país que hay en el PEN al 2021. El PEN al 2021 no solo tiene una visión de la educación y no solo tiene 6 objetivos estratégicos, tiene una visión de país, porque entiende que los objetivos estratégicos en educación aportan a un proyecto de país y a un proyecto de desarrollo, ¿no? Esto creo que es bien importante y lo transparenta. Y yo aspiraría a que el PEN al 2036 haga transparente también qué educación para qué país, ¿no? Y ese país y esa discusión no sé si la estamos teniendo en estos diálogos, ¿no? No sé si estamos discutiendo qué educación para qué país, estamos discutiendo qué educación, ¿no? Y estamos diciendo cómo debería cambiar la educación, efectivamente. O sea, cuando los discursos previos han dicho que necesitamos innovación, sí necesitamos innovación, pero no solo necesitamos saber cómo debe cambiar la educación, sino cómo cambiamos la educación porque queremos construir y lograr este país. Y eso lo tiene el PEN al 2021 y creo que los maestros, los educadores, como la que habla, somos ciudadanos, no solamente somos profesionales, digamos, sino somos ciudadanos que también queremos un país distinto. Y si bien la educación no cambia la sociedad, como dijo alguien, no se cambia la sociedad sin la educación. Entonces tenemos que pensarlo en doble vía y esta evaluación y esta apreciación debemos seguir, se mantiene la visión del 2021 respecto al país. ¿En qué sentido cambiamos nuestra visión del país para los próximos 15 años? No, o sea, mi reclamo es no divorciemos la educación que queremos del país que queremos. Al contrario, articulemos la educación que queremos con el país que queremos. Eso sobre el marco estratégico, ¿no? Pero evidentemente esto se tiene que transformar en objetivos, evidentemente con objetivos estratégicos, esta visión del país y decir qué rol juega la educación en construir esa visión del país, y ahí es donde vienen los objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de estos objetivos estratégicos para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía Diana? Un poco nos han pedido los comentaristas decir qué debe quedar, qué debe mantenerse del PEN, qué debe cambiar del PEN al 2021, quiero decir, y qué debe cambiar cuando pensemos el PEN en los próximos 15 años. Y creo que hay aspectos del PEN, por eso mi reclamo de evaluar el proyecto de país y el proyecto de la concepción de educación que hay en el PEN,
tenemos que pensar, digamos, en el proyecto, en un proyecto de sociedad y también un proyecto de educación, ciertamente, ¿no? Y tenemos que volver a plantear objetivos estratégicos. Pero ¿qué es lo que debe quedar, ¿no? ¿Qué es lo que debe quedar de lo que hicimos antes? O sea, los educadores planteamos permanentemente, exigimos la reflexión sobre la práctica. Tenemos que reflexionar sobre nuestra experiencia del PEN al 2021. Llegó a ser un acuerdo real, un político real, se cumplió ese acuerdo, ¿en qué grado se cumplió? Eso es un poco lo que la evaluación también arroja, ¿no es cierto? Pero ¿qué aspectos del PEN al 2021 no se cumplieron y necesitamos mantenerlos en los próximos 15 años? Evidentemente no hemos logrado, como lo dice la evaluación, la equidad en educación, ¿no? Se dice en algún momento en la evaluación que se han cerrado brechas, bueno, probablemente brechas de acceso. En las brechas de calidad estamos tremendamente mal, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo que hacer, no solo por continuar con cerrar brechas de acceso, porque en el caso de los adultos, ya sabemos cómo estamos, en el caso de adultos, ¿no es cierto? No llegamos ni al 10%, creo, de los adultos que requieren completar su educación básica y que no pudieron hacerlo a tiempo y que requieren completarla, estamos bajísimos en ese logro. Entonces, es el proceso, sino que hay que, en equidad, digamos, hay que avanzar no solo en términos de acceso, sino también en términos de calidad, ¿no? Hemos avanzado en definir estándares de calidad, cierto, pero nuestra sensación desde la sociedad civil es que que estos años han servido para avanzar en regulaciones, en diseño, ¿no? Se han mencionado todas las herramientas que ahora tenemos que antes no teníamos y que se han desarrollado en estos últimos años, que tienen que ver con cómo regular y ordenar el sistema. Pero lo cierto, amigos, es que esas regulaciones todavía no llegan a las personas. Y cualquier evaluación que hagamos con estudiantes, con maestros, con familias, no nos va a revelar otra cosa que todavía ese derecho regulado no llega todavía y no está cambiando la calidad de la educación que reciben los niños, ni tampoco está cambiando en la medida de lo necesario las condiciones de trabajo de los docentes, o no está dando hasta ahora la autonomía que requieren los gobiernos regionales para desarrollar no solo las políticas nacionales, sino sus propias políticas relacionadas con problemas territoriales propios que el Estado no puede atender porque el Estado ve lo general, no ve lo específico ni lo regional, ¿no? Entonces, hay todo este trabajo por hacer en brechas de calidad y brechas de equidad, especialmente en ambos campos, ¿no? Brechas de equidad y brechas de calidad que tenemos que defender. Y que creo que en el próximo PEN se esperaría que no solo se diga hay que cerrar brechas de calidad y hay que cerrar brechas de equidad, sino que digamos hay que cerrar brechas de equidad en tales y tales poblaciones vulnerables. En los próximos 15 años, estas poblaciones vulnerables tienen que haber cambiado sus oportunidades educativas, ¿no? ¿Y en qué sentido? A ese nivel, ahí sí yo exigiría especificidad, es decir, en una definición de qué brechas de equidad debemos cerrar en los próximos 15 años, ¿no? Entonces, hay lo que debe quedar es evidentemente la lucha por cerrar brechas de equidad y brechas de calidad, definitivamente, porque no las hemos logrado, no las vamos a lograr el 2021, y es un trabajo de largo plazo, pero que tiene que decir qué hitos generales se quieren cumplir en los próximos 15 años. No hacer solo una declaración de cerrar brechas de equidad o de cerrar brechas de calidad, sino especificar dónde ponemos la prioridad. Cuando digo hay acuerdos políticos y digo que debemos defender el PEN, es porque tenemos que poner prioridades, y la prioridad es una decisión política. Privilegio a las niñas versus a los niños, privilegio a la educación rural versus la educación urbana, dónde pongo el acento y dónde pongo la plata,
y los recursos, ¿no es cierto? Entonces, esa era otra idea que quería pasar, y es que cuando hablamos de marco estratégico, tenemos que, no solamente es un marco estratégico que orienta las metas de los próximos 3 gobiernos, eso es lo que nos estamos jugando con el PEN al 2036. Un marco estratégico que, si es vinculante, obligue a los 3 próximos gobiernos a plantearse metas de equidad y de calidad, y plantearse además formas y mecanismos de permitir que los demás, el propio Estado, no solo el Estado, sino la sociedad civil, asegure que esas metas se cumplan. Pero además no solo que ponga metas, que ponga recursos, que ponga presupuesto. Ya todos aquí sabemos, creo que es un sentido común, que las metas y las aspiraciones y los sueños sin recursos son solamente palabras que se las lleva el viento. Es decir, la prioridad tiene que ir acompañada de presupuesto que fortalece, garantiza que hay recursos para que esa prioridad se cumpla, ¿no? Estimada ¿Qué es lo que... ¿Se terminó el tiempo? Uy, perdón. Ya, disculpe. Entonces, termino, si me permiten, para poner algunos de los temas que están faltando. El PEN tiene que decir cuáles son las principales reformas, qué apuestas en reformas hacemos de acá al 2036. Y creo, no voy a poder decir más que esto, que listarlas, creo que necesitamos una fuertísima reforma y transformación del desarrollo docente, no solamente de la carrera, del desarrollo, donde está la formación, está el reconocimiento, están muchas cosas. Nos hemos quedado atrás en reformar la formación docente y reformar también el desarrollo docente, ¿no? Necesitamos hacer una reforma profunda en la descentralización. Concuerdo con que ha habido un proceso de recentralización y tenemos que darle más autonomía a los gobiernos regionales y a los gobiernos, a las instituciones educativas, para tomar decisiones por sí mismas. Tenemos que hacer una apuesta enorme. La principal apuesta y la principal presupuesto es en el desarrollo de capacidades de las personas, sean estos maestros, sean estos gestores, porque sin ella efectivamente la autonomía puede ser un riesgo, digamos, ¿no? Incluso como algunos piensan. Pero se requiere eso, o sea, y el Estado tiene que avanzar del diseño. Hemos avanzado el diseño, falta diseñar más. Se ha diversificado, hay modelos de atención, efectivamente, que diversifican la atención y el servicio según las características de la población, pero hemos avanzado en diseño y en construcción y en control también. Muchas gracias. ¿No? En control, pero hemos descuidado justamente la preparación y el desarrollo de las personas. ¿Okay? Ahí terminamos. El desarrollo de las personas para lograr que decidan con autonomía y con criterio cómo resolver los problemas en su localidad y en su territorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Amelia. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días, tengan todas, todos. Muchas gracias al Consejo Nacional de Educación por la invitación. María Luisa, muchas gracias. Y en realidad Foro Educativo ha discutido bastante este tema y espero que en 15 minutos pueda yo transmitirles todas esas ideas. Voy a tratar de hacerlo contra el tiempo tirano que está allá abajo midiéndonos, mirando por el rabito. En primer lugar, a ver, empezando, quiero leerles una partecita que está puesta que está en el proyecto educativo nacional cuando fue presentado. Ahora corresponde dar paso a una nueva etapa en la que las propuestas de política que se conviertan en planes operativos y presupuestos. Los consensos sobre el sentido de la educación en concertaciones para la acción. Las experiencias innovadoras en propuestas de cambio. El reclamo y la reivindicación en movimiento ciudadano por la educación. Y he de decir que lamentablemente, tal como lo dice la evaluación que el Consejo Nacional ha hecho sobre el PEN al 2021, esto fue lo que no ocurrió. Ocurrió sí que tenemos unas propuestas de políticas maravillosas, pero no tenemos un plan operativo, no tenemos presupuesto, no tenemos una pedagogía sobre aquellos consensos que se lograron con una inmensa movilización social de consulta para elaborar el PEN 2021.
y, por supuesto, la reivindicación del movimiento ciudadano, aunque está presente, ha estado bastante segmentado y debilitado. Entonces, cuando el Consejo me pide que evalúe el PEN desde una mirada de qué cosa fue lo que en qué ha ayudado a la ciudad, ¿no?, a Lima, yo me encuentro en una situación bastante difícil porque definitivamente este proyecto educativo nacional no ha tenido la compañía de un ejecutivo que lo haga suyo y que lo aplique. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Leon Trachtenberg nos dijo, hay cosas que tenemos que hacer diferentes. Y una de las cosas que tenemos que hacer distintos es que tengamos un proyecto educativo nacional, que tengamos un acuerdo nacional y que tengamos leyes que no se cumplan. Y esta es una de las grandes cosas que la ciudadanía tiene que luchar para que las proyecciones se hagan realidad. Entonces, con esta introducción, digamos, a una preocupación que Foro Educativo está manteniendo, nos afirmamos y nos reafirmamos que el proyecto educativo nacional al 2021 está vigente. Y su vigencia está porque aquello que se propuso en su marco de orientación de país no se ha cumplido, pero además sigue siendo cada uno de los postulados una aspiración nuestra. Creo que la parte más importante del PEN está en la urgencia de un nuevo horizonte. Y esta es la idea que nos trae el PEN. ¿Y qué se propone el proyecto educativo nacional? ¿Qué recoge de las consultas y de las grandes aspiraciones sociales? Lo primero que propone es un desarrollo humano. Y esto lo construye como un eje articulador, como una columna vertebral de toda su propuesta. Un desarrollo humano integral. Y esto significa que en esta urgencia de un nuevo horizonte, que nosotros tenemos que buscar ideales de justicia y equidad, porque relaciona el desarrollo humano integral del Perú con una necesidad de mayor justicia y de equidad. Entonces, cuando evaluamos el proyecto educativo nacional, no tenemos que evaluarlo por aquello que se hizo o que no se hizo, sino aquello que resultó. Y si vamos a ver los resultados, debemos decir en qué medida nuestro país es un país más justo, más equitativo. O, si lo vemos desde el lado de la educación, en qué medida nuestro sistema educativo o en qué medida nuestra educación en todo el país y en todas las regiones es un espacio de justicia y de equidad. Ese es el factor que nosotros tenemos que evaluar. Y va mucho más allá el PEN, y por eso creo que es muy importante y vigente y que lo retomemos en su búsqueda de justicia y de equidad. Propone, por ejemplo, el desarrollo de las capacidades de las personas de libertad, de creatividad, de afecto, de identidad, de trascendencia y de sentido. Y son justamente todos estos aspectos colocados allí que nos deben movilizar a nosotros y preguntarnos, ¿qué sentido tiene la educación si es que no desarrolla capacidades? Si es que no nos da la libertad y la creatividad, si es que no nos da afecto y establece el afecto como base de su sentido, de su ser, si es que no nos da una trascendencia de sentido. Y en este punto consideramos que el proyecto educativo nacional nos está dando una trascendencia y un sentido porque nos propone una transformación social, un nuevo Perú. ¿En qué medida este desarrollo y en qué medida la educación está siendo un espacio para la igualdad y la diversidad en un país tan segmentado? ¿En qué país es integrador y acoge con igualdad de derechos y de oportunidades? Y ahí nos interpela la realidad del racismo, la realidad de la xenofobia, de la discriminación, de las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿En qué medida nos está convirtiendo en seres autónomos, libres? Y ahí nos interpela el autoritarismo,
y la negatividad a que los alumnos puedan participar una y otra vez. Los intentos de organización de los niños están siendo limitados por una relación autoritaria entre adultos que no permiten que los adolescentes puedan expresarse de manera libre, o de ciudadanos que son coactados al silencio. ¿En qué medida la educación está promoviendo una cohesión y que nos está permitiendo a los peruanos coexistir cuando tenemos un sistema educativo totalmente segmentado entre Amazonía, entre región andina, entre la costa, entre una educación privada y entre una educación pública? ¿En qué medida la educación pública está siendo fortalecida para producir esta cohesión? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo y que pensamos que deberían estar en el eje de toda proyección. Y esas, lo que acabo de decirles, todo es parte de este nuevo horizonte que el PEN al 2021 se planteó. Por eso consideramos que se mantiene vigente. Pero va más allá el PEN, porque nos dice que también tiene que tener intrínseco unos objetivos que provoquen el desarrollo económico y la competitividad. Y aquí tenemos ahorita muchísimos retos y estamos viendo si es que efectivamente el sistema educativo o la educación en el Perú está promoviendo esta relación entre una perspectiva económica y de desarrollo del país con aquello que está enseñándole a sus ciudadanos. Equidad y bienestar. ¿En qué medida está promoviendo el bienestar de las personas? ¿En qué medida fomenta la democracia? En una estructura altamente jerárquica y autoritaria. ¿En qué medida reforma el Estado y la integración, cuando de un proceso de descentralización terminó centralizándose? Yo creo que el proyecto educativo nacional, y Foro Educativo lo cree, está vigente porque propone cambios que todavía son aspiraciones sociales. Cosas que deben cambiar y que quizá el PEN no tiene o que no ha desarrollado, ¿no? Uno, por ejemplo, es la defensa de la institucionalidad y de la ley. Aunque no dice lo contrario tampoco, pero el hecho de que no sea vinculante no permite que lo que se establece como sueño, como prospectiva, sea una obligatoriedad del Ejecutivo y que no haya rendición de cuentas. Y que hemos pasado con procesos larguísimos de elaboración en esa ocasión y ahora también, y que no nos garanticen que vaya a haber después una implementación y una rendición de cuentas necesaria que tenemos que tener en el país. La otra es una educación como derechos humanos y de los pueblos. Y efectivamente el PEN sí habla de los derechos humanos y del derecho a la educación, pero no es suficiente con hablar del derecho de la persona, que eso lo reivindicamos y nos ratificamos en ello, que es fantástico y lo apoyamos, sino también el derecho de los pueblos. En un país tan diverso tenemos que hablar del derecho de los pueblos a fortalecimiento de su cultura y de los conocimientos colectivos que tenemos nosotros que garantizar en una herencia que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. El enriquecimiento del enfoque de sostenibilidad, por ejemplo, que aparece y muy loable en el PEN 2021, hoy necesita enriquecerse con nuevas propuestas porque el mundo ha cambiado, porque las sociedades han desarrollado también sus conceptos y necesitamos hoy ser mucho más agresivos en la defensa de la tierra y del bienestar de las personas. La Amazonía hoy nos está interpelando en eso, con este incendio que no se logra controlar. La igualdad como aspiración de dignidad. Y efectivamente, el PEN al 2021 habla de la equidad, pero nosotros pensamos que hoy debemos ir mucho más allá. Debemos buscar la igualdad de las personas ante el derecho
tenemos que buscar la dignidad de las personas y ahí luchar contra la discriminación y contra todo tipo de desigualdades. La apuesta por una educación pública, gratuita, como estrategia para cumplir con la promesa de universalización con calidad y equidad, es un tema sensible que pensamos que debe mantenerse y debe fortalecerse. La educación pública es la garantía de la cohesión social, es la garantía de que no continuemos en este país con tanta segmentación que nos divide, que nos impide reconocer al otro como un igual a mí, que nos impide tener sueños comunes. El lucro en la educación no permite la realización del derecho. Lo estamos viendo ahorita con la SUNEDU, que ha sido una muestra cabal de cómo el mercado y el lucro impacta en la educación y en los intereses privados. La SUNEDU tenemos que defenderla, pero tenemos que defenderla también porque propone un fortalecimiento de la educación pública. La educación inclusiva como garantía de reconocimiento de la diversidad humana y cultural. Efectivamente, la educación está en disputa y sus contenidos están en disputas. Los contenidos de derechos humanos, que es un mandato del marco jurídico de los derechos humanos, hoy en el Perú no se ejecuta. Y eso no puede ser. Ahí tenemos que tener una rendición de cuentas con lo que el Perú se compromete ante el universo, ante los países del mundo, y tenemos que hacerlo realidad. La igualdad de género, por ejemplo, es un aspecto que hoy está en una contradicción y en una disputa, pero es una reivindicación y es una aspiración de la sociedad de hace más de 30 años que se viene desarrollando este enfoque y que hoy está en problemas, digamos, que está en contradicción, en disputa. El enfoque intercultural como eje del currículum y de la política educativa. El diálogo intercultural en igualdad de condiciones es también una aspiración del país y la educación tiene que construir ese diálogo intercultural, tiene que ser el escenario donde ese diálogo se permita y además nos permite luchar una vez más contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Sí, bueno, tenemos otros retos más, la cultura digital y la inteligencia artificial es un reto que no estaba en el proyecto al 2021, hoy tenemos que enfrentar eso, tenemos que recuperar la dignidad de los maestros y de las maestras. La formación inicial docente, por ejemplo, tiene que permitirle a los maestros enfrentar todas estas disyuntivas de ciudadanía. Un maestro que trata con adolescentes tiene que saber todos los aspectos por los que pasa un adolescente. Tiene que conocer todos los cambios físicos, los cambios evolutivos de los adolescentes. Tiene que conocer sobre la salud sexual y reproductiva y tiene que actuar al respecto. Tiene que saber lo que le pasa a las niñas con la menstruación y no dejar simplemente que una situación como esa tan natural sea una barrera para las niñas a continuar con su educación. Muchas gracias. Bueno, la educación en derechos humanos como mandato del Estado debe garantizarse. Muchísimas gracias, Nelly. Hemos querido que el proyecto educativo nacional al 2036 tenga varias fuentes. La principal son los principios a los que nos referimos, el principio de la educación como un derecho y la educación a lo largo de toda la vida. Por otro lado, está la evidencia científica, lo que nos dice la literatura, lo que nos dicen otras experiencias, lo que sabemos ya de cómo aprenden las personas, cómo se desarrollan y cuál debería ser la mejor educación. Tenemos también, como señaló al inicio el consejero, la idea de imaginar. Tenemos que imaginar lo que no existe, lo que no tiene evidencia todavía.
Y una cuarta fuente de este proceso de elaboración del PEN 2036 es la consulta ciudadana. Es a partir de escuchar la opinión y los sentires de quienes están aquí y en todas las distintas partes del país que podremos construir un proyecto que nos dé esa visión a largo plazo que queremos. Yo quería darles algunas cifras en relación a 2 de los 3 mecanismos de consulta de los que hemos hablado: la encuesta virtual y las jornadas por la educación. Hay un tercer mecanismo que son los espacios de diálogo, como hemos mencionado en el video, que todavía están llevándose a cabo y todavía no tenemos toda la sistematización. Las jornadas por la educación nos habíamos propuesto 500 y logramos 847. Y eso es gracias a la fortaleza de los grupos impulsores. Y ahí salía un número de la encuesta virtual, más de 25.000 personas. Hoy están ya respondiendo más de 40.000 personas. Ese número está en la página web y lo ven porque va sumándose en tiempo real. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Este total de esta información que corresponde a los datos nacionales son con el corte que hicimos el 30 de junio, por eso habla de 19.779 ingresos, y en las jornadas por la educación el número que les dije, que ha supuesto más de 25.000 participantes. Lo que vamos a ver ahora específicamente de la encuesta virtual es de la macrorregión, o sea, la región Lima metropolitana y la región del Callao. Como vemos ahí, bueno, hay una mayor participación de las mujeres que de los hombres. A veces hablar sobre números es un poco aburrido. Voy a tratar de resaltar algunos datos interesantes. Primero, que vemos que ha habido participantes de todos los grupos etarios: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre concentrándose un poco más entre jóvenes y adultos. Por departamento, bueno, 6.111 en Lima metropolitana, 910 en el Callao. Hemos hecho algunas preguntas particulares en la encuesta, quienes la han respondido lo saben, que califican o caracterizan a las personas, ¿no? De los que han respondido, 2.431 son estudiantes, tenemos docentes, padres y madres de familia, personas con discapacidad y personas con una lengua originaria. Eso es en cuanto a la encuesta virtual. En relación a las jornadas por la educación, también tenemos que aquí se muestra casi el doble de mujeres respecto de hombres en la participación y una, más bien, distribución un poco más homogénea entre todos los grupos etarios, donde, bueno, vemos que hay más adultos, pero siempre es interesante ver la participación de niños y adultos mayores, ¿no? Que a veces no siempre son escuchados en muchos de los procesos de formulación en temas educativos. La mayoría ha sido estudiantes, 139, tenemos docentes, 41, padres y madres de familia, 24, y personas de grupos étnicos minoritarios, 25. Esto es a nivel de la macrorregión. Y luego vamos a hacer una mirada particular, primero en Lima metropolitana, en estos dos mecanismos, en la encuesta virtual y en las jornadas. Bueno, siempre un poquito más de participación de mujeres que de hombres, una participación de todos los grupos etarios. Tenemos casi en la encuesta virtual el mismo número entre estudiantes, docentes, padres de familia, y en las jornadas por la educación sí una concentración mayor entre estudiantes y docentes. Cabe resaltar que estos dos mecanismos hacían 3 preguntas. ¿Cuál es tu sueño por la educación? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias que consideras que esos grupos etarios tienen? ¿A qué te comprometes? Y en el caso de las jornadas por la educación hacíamos una consulta adicional que era ¿qué soluciones propones? En el caso de las jornadas, como han sido reuniones en grupo, han sido respuestas en consenso. La encuesta sí refleja respuestas individuales. Y finalmente en el Callao tenemos de los 910 participantes en la encuesta virtual, 634 mujeres, 279 hombres. La concentración de los participantes ha sido básicamente adultos y jóvenes, y tenemos buena participación de ellos, ¿no? Son 372 estudiantes, 228 docentes, 442 padres y madres de familia, que también nos parece muy importante resaltar. Y en las jornadas por la educación, también más del doble de mujeres que de hombres. Tenemos aquí más bien una participación más clara de los adultos,
y, bueno, de estudiantes y docentes. Finalmente, estos últimos números, pasamos a la última diapositiva, nos muestran algunos ingresos adicionales posteriores al 30 de junio, que fue la fecha de corte, como les dije. Vemos que aumentaron algunas jornadas más, o sea, nosotros contabilizamos aquella información que se ingresa al sistema. Seguramente después del 30 de junio todavía no habían ingresado algunos datos de algunas jornadas y estos nos reflejan un poco más la cantidad de la participación de las personas en estos dos mecanismos, tanto en Lima Metropolitana como en el Callao.